Ahora sí. Hola a todos, bienvenidos. Bueno, la idea de bienvenidos por llegar, a todos los que van ingresando. Eh, Como todos ustedes saben, una de las funciones principales de la Fundación Pro Bono es la educación legal, en donde se explica el funcionamiento de las distintas leyes para democratizar el acceso a la información y poder propender al conocimiento y al acceso a las distintas leyes que van saliendo y así poder propender a la autonomía de las personas de las comunidades. Es por eso que hemos organizado este webinar hoy sobre las últimas modificaciones realizadas a la ley laboral que han entrado o entrarán en vigencia durante el año 2024. La expositora es Bárbara Slater, abogada de la Universidad de los Andes, con especialización en Derecho Laboral, Seguridad Social e Inmigración, y ella es socia del estudio Cariola 10 Pérez. Bienvenida, Bárbara. La idea es que tú nos cuentes si quieres que te hagan las preguntas entre medio, al principio, al final, como tú quieras, y así vamos moderando un poco como tú quieras la chat. Sí, hola a todos, muchas gracias por venir. Yo creo que es mejor que me vayan haciendo las preguntas a medida que vamos viendo los temas, porque quizá lo va a hacer un poco más interactivo y me parece que quizá es más entretenido para todos. Ya, perfecto. Así lo hacemos entonces. Comencemos entonces. Bueno, buenos días nuevamente y estoy aquí invitada por la Fundación para darles una visión general de las regulaciones laborales que son relevantes para este año que estamos iniciando. ¿Ya? Eh, Aquí la idea no es hacer una clase de derecho laboral propiamente tal, sino que darles una pincelada en el fondo de qué es lo que qué es lo que ha pasado en los últimos meses o en el último año en materia legislativa y cómo tenemos hitos, y así lo quisimos organizar como hitos según cada una de las leyes. Nos vamos a concentrar en tres leyes en particular. La ley de conciliación de vida, familia y trabajo, la ley de 40 horas y la llamada ley Cari. ¿Ya? Eh, con respecto a la ley de protección a la maternidad y conciliación, esta entró en vigencia ayer. ¿Ya? ¿Y cuáles son las innovaciones que esta introduce a la ley? Por una parte, reconoce un derecho preferente para trabajadores que cuidan niños menores de 14 años o de cualquier edad, siempre que estén en situación de dependencia severa o moderada, a hacer uso de sus vacaciones al mismo tiempo que las vacaciones escolares. Eso por un lado. Luego existe el derecho a que este mismo segmento de trabajadores tengan la facultad de modificar la jornada en este mismo periodo, siempre que la naturaleza de las funciones lo permita. Y aquí quiero detenerme un poco en un tema que no deja de ser importante, porque nosotros como empleadores o con gente, con organizaciones, con gente a cargo, nuestra pregunta va a ser inmediatamente, bueno, esto afectaría a toda nuestra, o a gran parte de nuestros colaboradores. La ley en eso ha puesto quizás un nombre y un apellido a quienes tienen este derecho. Y tienen este derecho las personas que tienen a su cargo hijos o hijas adolescentes de 14 o menos. Y, por otro lado, personas que tengan la calidad de cuidadora de una persona, cualquiera sea su edad, en situación de dependencia severa y moderada. Esto tiene una serie de matices. Uno, el primer tema es que la calidad de cuidador, ¿verdad? Tiene que ser acreditada. O sea, en la práctica, se puede pedir esta solicitud dentro del plazo de 30 días antes. Un trabajador, si nos ponemos en el ejemplo, podría hacer esta solicitud 30 días antes de hacerlo, pero nosotros como empleadores tenemos la facultad y el derecho para pedir y que se acredite la calidad de cuidador. No,
Esto no pasa de la mano con que cualquier persona que tenga cuidado a alguien inmediatamente tiene derecho a eso. Entonces, la ley en eso ha sido clara en explicar que cómo se clasifica o cómo se acredita que tú tienes derecho a optar a ese beneficio es por medio de un certificado de nacimiento, en el caso de los hijos menores de 14 años, la resolución judicial del tribunal que otorga el cuidado personal. Estamos pensando en personas que tienen la calidad de cuidadores, no así de padres, porque no tienen filiación. El certificado de inscripción en el registro de discapacidad o el documento emitido por el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Ya? Aquí, entonces, ¿qué es lo que pasa? El trabajador tiene que hacer la solicitud fundadamente. Aquí, básicamente, el empleador tiene un plazo de 15 días para negarse o decir que no se puede acceder a las solicitudes porque por ejemplo, naturaleza de las funciones no lo permite. Y ahí va a entrar todo un tema que es importante a lo largo de esta ley. La naturaleza de las funciones. Aquí entra inmediatamente en nuestra cabeza. ¿Qué pasa con trabajadores que tienen turnos rotativos, por ejemplo, o que tienen atención a público, o que requieren cierta permanencia física en la oficina? Estamos pensando en cargos de recepcionistas, por ejemplo, de guardia. Esas personas no tendrían derecho a este beneficio por cuanto la naturaleza de sus funciones no le permitiría desarrollar el trabajo, por ejemplo, en jornadas reducidas o bien en teletrabajo. ¿Ya? Entonces, hecho este paréntesis, volvemos a listar los derechos. Uno, el derecho a tomarse vacaciones, preferentemente en vacaciones escolares, o a modificar transitoriamente la jornada durante este periodo. ¿Ya? Y este es el derecho más importante, el tercero, el derecho a teletrabajar. Cualquier persona de aquellas que ya conversamos antes, que ya les exponía, pueden pedir, la ley dice, pedir teletrabajo, trabajo remoto, en forma total o parcial. Es decir, que media jornada sea remota o media presencial, o ciertos días remotos, ciertos días presencial. Aquí de nuevo volvemos al tema de que la naturaleza lo permita. Entonces, siguiendo el ejemplo que ya estábamos conversando, en el caso de un guardia, la naturaleza de sus funciones ciertamente no va a permitir que teletrabaje, porque la naturaleza de las funciones de un guardia de seguridad es estar presente. Entonces, el teletrabajo resulta imposible, ¿ya? ¿Y qué quiero, en el fondo, transmitirles a través de esto? Es que no necesariamente, si bien esto puede llegar a significar una readecuación de turnos, creemos más que de vacaciones que turnos, pero o vacaciones o turnos, la posibilidad del teletrabajo también está limitada porque la naturaleza de las funciones lo permita nuevamente. Es decir, no es un derecho absoluto, no va a significar que el trabajador que te lo solicita es un trabajador que debe otorgarse. Y aquí entra lo que establece la misma ley, ¿verdad? En que el trabajador debe pedir esto con 30 días de anticipación y dentro de los 15 días siguientes, el empleador tiene que acreditar la negativa. Por ejemplo, volvemos al caso del guardia, que no me pide un teletrabajo, me hace la solicitud, presenta los documentos, ¿verdad? En ese caso, la ley da espacio para que el empleador determine y diga, lamentablemente no podemos acceder por la naturaleza de sus funciones. ¿Ya? Bárbara, aquí hay una pregunta de Javiera, dice, ¿qué pasa si la trabajadora ya tiene una jornada semipresencial 2 veces a la semana y presenta una solicitud de teletrabajo total? ¿Se le debe otorgar y el empleador podría negarse en la totalidad invocando que es necesario al menos una vez a la semana interacción con el equipo de trabajo?
Efectivamente, en esa línea va lo que comentábamos antes. Se podría decir, la ley dice que se puede pasar a total, pero no es absoluto. Es decir, si la trabajadora llegara a pedirte total el teletrabajo y tú la tienes 2 por 3, pero podrías llegar a aceptar un 4-1, pero el 1 que vaya a la oficina para efectos de coordinaciones, etcétera. Entonces hay que acreditarlo eso. Y eso se va a hacer a través de un procedimiento, es un proceso súper fácil, es un proceso escrito. El tema es que podría eventualmente abrirse la posibilidad que la Dirección del Trabajo o eventualmente un tribunal pudiera calificarlo si, sí y solo si las partes no llegan a un acuerdo. ¿Ya? Entonces, como cuarto pilar de esta ley está la modificación transitoria de los turnos y la distribución de la jornada de trabajo durante las vacaciones. O sea, en el concepto de las vacaciones, tú puedes pedir vacaciones como el trabajador que tenga derecho, puedes pedir modificación del turno, ¿verdad? Y de la distribución de jornada. Y el otro gran tema es el tema del teletrabajo, que yo creo que sin duda es algo que puede impactarlos en la realidad, vemos que con mayor posibilidad. Ahora, me quiero detener en un punto. En las vacaciones, y aquí las vacaciones están reguladas en una ley muy, muy, muy antigua, que es del año 33, imagínense, donde hay una norma que te permite, que te dice cómo se deben pedir las vacaciones. Técnicamente no pasa nunca, porque generalmente las vacaciones se acuerdan, ¿verdad? Pero el trabajador tiene que solicitar las vacaciones con al menos 30 días de anticipación por escrito, ¿ya? Y existe una posibilidad, ¿ya?, de negarse a las vacaciones como empleador. Y esa dice relación con que si es que el grupo de trabajo de esa persona queda con menos de 4/5, ¿verdad?, de personal, tú podrías negarte. No negarte a las vacaciones propiamente tal, pero sí a la calendarización. Ahora bien, siempre va a ser la recomendación tratar de privilegiar a las personas que estén bajo situación de cuidado, de cuidadores, o por algunos de los puntos de la ley, para las vacaciones, ¿verdad? No sé si hay Aquí hay alguna otra. otra pregunta, sí. Dice que en caso de no llegar a acuerdo con la trabajadora, la primera instancia es ante la inspección de trabajo. Sí, sí. Y eso es Va a ser como, hay que ingresar un reclamo online, presencial, ¿cómo se hace? No, ahora todo en la dirección se está haciendo online. Ya, perfecto. Así que ahí muchos de ustedes que manejan capital humano deben conocer el famoso portal MiDT, que es, hay portal para trabajadores y hay portal para empleadores, ¿verdad? Y uno tiene una clave y ahí tú dejas todos los avisos, todas las constancias, ahí es donde se suben las copias de los contratos colectivos, de los contratos individuales, ¿verdad? De los anexos, se dejan copias, se sube la información de las cartas de despido, o sea, ahora eso se transformó como en el usuario de cada una de las empresas. Y el mismo trabajador también puede acceder a esa vía para presentar reclamos, etc. Y incluso más, ahora lo que se está haciendo con Pregunta, mucha... ¿esto corre para los trabajadores de la educación? Y preguntan después, ¿las respuestas también se mandan a través del portal? Son las dos Sí, preguntas. se mandarían a través del portal, se dejan por escrito. El de escrito ahora es un mail, o sea, el primer approach que te puede hacer el trabajador es mandarte un mail diciendo, yo quiero teletrabajo total o parcial, ¿verdad? Y con eso cumpliría con el requisito de escrituración, porque no se necesita ir a anotar nada, o sea, ahí. Y luego se deja, de esto se va a dejar constancia en la inspección. ¿Ya? Perdona, me hiciste otra pregunta que creo que no te respondí. Si Los corre para los trabajadores, trabajadores de la educación.
Claro, en el caso de los trabajadores de la educación, efectivamente no hay un estatuto especial, correría la ley, pero como se tratan de labores que necesitan presencialidad, si es que hay full presencialidad de los niños en los colegios, ahí habría una razón por la cual se podría negar o decir que no a la solicitud de teletrabajo, ¿ya? Y respecto a las vacaciones, generalmente la Dirección del Trabajo lo que ha dicho es que las vacaciones de los docentes tendrían que ser dentro de los periodos que establece el Ministerio para vacaciones, ¿ya? Y eso se refiere más que nada a las vacaciones de verano, no necesarias las de invierno. Genial. No hay más preguntas, así que continuamos. La segunda ley que entra en vigencia, que yo creo que ya todos la han escuchado y que tenemos y que entra su primer hito en vigencia el 26 de abril, es la llamada ley de 40 horas, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de esta ley? El objetivo de esta ley buscaba reducir la jornada de trabajo, ¿ya? Pero la ley se fue gestando de modo tal que ahora incluye una serie de otros elementos, ¿ya? La ley se podría, como los tres grandes tópicos de la ley está la reducción de jornada que, como vamos a ver, no es automática, es decir, que se le ha establecido una gradualidad, o sea, dicho de otra forma, la ley lo que ha hecho es decir, señores empleadores, ustedes al 26 de abril de 2024, si es que no tienen un horario inferior, tiene que reducir a 44 horas efectiva la jornada de trabajo, ¿ya? ¿Cómo se hace esta reducción? Esta reducción se puede hacer, ¿cómo dividir esta reducción? Se puede hacer de común acuerdo con el trabajador. Dicho de otra forma, por ejemplo, yo pacto con mi empleador que voy a trabajar una hora menos el día viernes. Y así bajo, por ejemplo, bajo de 45 en la carga a 44. Ahora, la ley dice, si no hay acuerdo con el empleador, se tiene que bajar proporcionalmente todos los días. Es decir, sacamos una hora y reducimos proporcionalmente en la fracción de los 5 días. Tendría que reducirse, por tanto, minutos cada una, ¿ya? El otro gran tema aquí es la limitación de trabajadores excluidos de jornada. Aquí, este es el conocido artículo 22. El artículo 22, que como se llama coloquialmente, se refiere a aquellos trabajadores que, estando en una serie de supuestos, habían muchas razones, podían no estar limitados de jornada. Lo que se traducía en la práctica se traduce en que no tienen derecho a horas extraordinarias y no registran ingresos y salidas de la empresa, ¿ya? Actualmente, con la ley que rige hasta el 25 de abril, hay una serie de situaciones que te dan derecho a estar excluido o que la ley permite estar excluido de limitación. Estar bajo el artículo 20. La más común es trabajar sin fiscalización superior inmediata o ser gerente o administradores con facultades de administración, ¿ya? Pero también estaban cuestiones como trabajadores que prestaban servicios fuera de la empresa o en un lugar distinto a ella, trabajadores que tengan más de un empleador, por ejemplo, trabajadores que presten servicios desde medios tecnológicos o desde su casa u otro lugar. Entonces, también estaban los trabajadores de deportistas profesionales, por ejemplo, los futbolistas, porque los futbolistas juegan los fines de semana, ¿verdad? Bueno, con esta ley, lo que pasa es que la única causa o razón por la que tú puedes limitar al trabajador, ¿verdad? Excluir al trabajador de la limitación, o sea, dejar al trabajador sin control horario y sin horas extra, es en la medida que sean
gerentes, administradores, apoderados con facultades generales de administración, por una parte, o bien que se trate de trabajadores que por la naturaleza de su cargo ejerzan sus actividades sin fiscalización superior inmediata. Y aquí entramos a un tema que puede dar para muchísimo, muchísimo debate. ¿Por qué? Porque primero, la ley en eso cambia un poco y dice en razón de la naturaleza de sus funciones. Cuestión, esa frasecita, ¿qué es lo que hace? Abre la puerta a que el trabajador, que igualmente la tenía ahora, pero creemos que puede haber una posibilidad, que el trabajador te pueda decir la naturaleza de mis funciones, ¿no es cierto? No es fiscalización jerárquica inmediata. Entonces yo tendría que estar por artículo 22. También hemos detectado que podría darse situaciones tales como que trabajadores que están con artículo 22, es decir, trabajadores que efectivamente no tienen control de horario, ¿verdad? Digan, uno determine que tienen que empezar a marcar, ¿verdad? Pero el marcaje tiene siempre sus luces y sus sombras, porque hemos visto, en efecto, depende mucho del rubro, pero hemos visto que como efecto de la pandemia, la gente ha tendido a flexibilizar sus horarios, ¿verdad? Es decir, el teletrabajo, el trabajo remoto, ha permitido que los trabajadores dispongan más de su tiempo y eventualmente puedan organizar sus tiempos de una forma más flexible. Cuando existe una limitación de jornada, al tener que marcar, se va a generar la obligación de empezar a pedir permiso. Por ejemplo, si yo iba a buscar a mi hijo al colegio a las 4 de la tarde, porque no estaba con limitación de jornada, ahora para hacerlo, eventualmente tendría que pedir un permiso y ese tiempo se tendría que descontar. Ahora, esto es, y les digo, ¿por qué esta conversación tan amplia? Uno, porque estamos poniéndonos en caso, la ley se pone en una visión muy proteccionista del trabajador, porque establece o concibe el artículo 22 como una forma de eludir el pago de horas extraordinarias, ¿ya? Entonces vemos que no va en la vía de la flexibilidad. Entonces, creemos que hay rubros donde esto puede presentar un tema. Y hay otras empresas que estiraron, por decirlo en buen chileno, el chicle y la usaron el artículo 22 y están entendiendo ahora que van a tener que pasarlos a marcar y eso eventualmente podría significar un mayor costo en horas extraordinarias. Costo que se va a hacer mayor porque si consideramos que el factor para determinar las horas extraordinarias va a bajar a 44, la hora extraordinaria se va a hacer más cara. ¿Ya? Entonces ahí los invito a que ustedes hagan un levantamiento, una visualización de personas que pueden estar en estas situaciones para ver si eventualmente tomar decisiones de los casos que sean muy, muy patentes, pasarlas a limitación de jornada y en otros casos esperar a lo que diga la dirección del trabajo. ¿Por qué? Y haciéndonos eco de lo que ha pasado, la dirección del trabajo tendría que interpretar esta ley, la ley de 40 horas. Y hasta la fecha, llevan desde abril del año pasado y hasta la fecha no tienen absolutamente ningún dictamen. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo muchas empresas? Están diciendo, mira, yo no voy a correr más rápido que la dirección. Entonces, los casos que para mí me podrían generar dudas, voy a esperar a ver qué es lo que dice la inspección, corriendo el riesgo eventualmente que te pasen una multa. Eso es algo que sin duda va a ser un análisis de caso a caso según la realidad de cada una de sus organizaciones. ¿Ya? Aquí hay una Luego, pregunta, sí, perdona, disculpa. dale. Dice, la primera pregunta dice, ¿qué pasa con las jornadas que incluían la colación? Eso, La y la esta es una, dale. No, dale, dale, y de ahí te hago la segunda pregunta. una súper buena pregunta, porque hay dos cuestiones aquí. La jornada, normalmente, la colación no es imputable a la jornada. Entonces, para quienes no se le imputa la colación, ahí habría que haber una
disminución efectiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eventualmente yo trabajo, en este minuto, trabajo 9 horas más la hora de colación. Entonces llevo una permanencia de 10 horas en el lugar de trabajo. Siendo ese el caso, a esa persona debería reducirse la jornada, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con la gente que tiene la jornada imputable? O sea, que por una decisión de la empresa, ya sea por escrito o por ¿cómo se llama? O por costumbre, haya decidido imputar ese tiempo como jornada. Ahí hay un gran tema, porque la ley no dice absolutamente nada. Hay un artículo que se hace cargo de esto, pero es muy, muy confuso, ¿ya? Y esto ha sido materia de discusión entre los abogados que nos dedicamos al derecho laboral. La posición que muchos de nosotros tenemos y la cual comparto es que en ese caso hay una jornada efectiva, ¿verdad? Menor a las 45 horas. Es decir, si tú tiene una jornada de 45 horas con una hora de colación todos los días, en la práctica está trabajando efectivamente 40 horas, porque esa banda de horas, ¿verdad? No es trabajo efectivo. Esto se los comento como una posición que hemos tratado haciendo un análisis de la ley. Este es un tema que yo les diría que es de los primeros que se va a tener que hacer cargo a la Dirección del Trabajo y los tribunales eventualmente, porque no queda claro. Entonces podría darse, y no veo poco posible que la Dirección del Trabajo establezca que hay que bajarle la jornada. Si yo fuera su abogada en este momento, esperaría a ver qué es lo que pasa después, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con las posiciones? ¿Por qué? Porque si yo reduzco las horas y resulta que sale un dictamen o una sentencia que dice no, porque efectivamente las horas trabajadas eran menos, yo no voy a poder dar vuelta atrás, porque se va a entender que yo le reduje la jornada, que yo lo entendí así. Entonces, en el derecho existe un aforismo que nadie puede aprovecharse de su propia torpeza, entre comillas, ¿verdad? Pero si tú ya tomaste la decisión, no la puedes retrotraer, ¿ya? Esto sin duda es una visión que no es 100% sin riesgo, pero como no hay dictámenes, no hay interpretaciones respecto a la ley, muchas empresas medianas y grandes, porque yo atiendo empresas pequeñas, organizaciones muy pequeñas, con estructuras de entre 5 colaboradores hasta grandes empresas. Y esa la tónica esa ha sido la tónica que hemos visto que está tomando la industria. ¿Ya? Bárbara, ¿y no se le puede pedir a la inspección que haga una interpretación? Se le puede pedir, entiendo que se le ha pedido, pero la Dirección del Trabajo aún no, yo creo que no tiene nada claro. Entonces no ha sacado ningún dictamen. Ya, ok. Lamentablemente, a mí yo quiero tratar, por eso trato de darles un poco de opiniones o quizás una asesoría en base a lo que nosotros hemos interpretado la norma, porque estamos muy a oscuras. Sin ir más lejos, tuvimos una reunión con el director del trabajo en julio del año pasado, donde dijo que los dictámenes estaban todos siendo preparados y estaban listos y se publicaban en meses. Ya vamos a empezar febrero y todavía estamos a la espera de esto. Ah, ok. Aquí hay otra pregunta. ¿El contrato debe contener si se trabaja con artículo 22? Y si no lo tiene, ¿se entiende que no se trabaja con ese artículo? Si no lo tienes, se entiende que no trabajas con el artículo 22. El artículo 22 tiene que estar expresamente pactado, porque es una situación de excepción. Genial, gracias. Ya. Ahora, el tercer punto están las bandas horarias flexibles. Estas bandas horarias se les va a hacer vamos a hacer un clic
quizás porque tiene la misma lógica de lo que habíamos visto antes de la ley de conciliación. Esto es una novedad que yo creo que va a dar pie a discusión y desafíos para implementación, porque esta banda horaria tienen derecho a ella los trabajadores, madres y padres de niños y niñas de hasta 12 años y las personas que tengan el cuidado personal de estos, ¿ya? Así, la ley lo que incorpora es un derecho para estos trabajadores a una banda dentro de la que podrán anticipar o retrasar hasta en 1 hora el comienzo de sus funciones, lo que determinará el horario de salida al final de la jornada. O sea, si dentro de esta banda de 1 hora tú llegas 30 minutos tarde, tienes que compensarlo con 30 minutos después. En ningún caso significa una reducción, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si el padre y la madre son... ¿qué pasa en el caso de una duplicidad? O sea, yo tengo una pareja que tiene un hijo dentro de mi compañía, ¿verdad? O de mi organización, y los dos me piden el derecho. La ley en eso ha sido clara en decir que uno de ellos lo puede tomar y esa elección de la madre, ¿ya? Ahora, y quiero poner un poco de paño frío, porque este derecho no es absoluto, porque la ley da la posibilidad que el empleador, o sea, nosotros, podamos negarnos al uso de las bandas cuando se trate de empresas que funcionen en un horario que no permita anticipar o postergar la jornada de trabajo. Pensemos en, no sé, una tienda, ¿verdad? O pensemos quizá en el trabajo en una empresa manufacturera, ¿verdad? El trabajo en sí mismo no permite mover las horas de entrada y de inicio. ¿Por qué? Porque hay por ejemplo, son servicios continuos, hay una operación de una máquina, o hay una obligación quizá, o un horario que no te permita tener esta banda de entrada y salir. Además, perdón, y en este punto también están los turnos, ¿ya? Y además, te puedes negar cuando la naturaleza de los servicios prestados requieren que el trabajador se encuentre en su puesto a la hora específica señalada en el contrato. Este caso, la norma hace alusiones como, por ejemplo, a funciones o labores de atención a público, ¿no es cierto? Si trabajamos atendiendo a público directamente, pensemos en un call center, o en una tienda, o en un supermercado, esos casos. También funciones que sean necesarias para la realización de otros trabajadores. Labores de mantenimiento, por ejemplo, de una máquina. Yo necesito hacer el mantenimiento de la máquina, es necesario para que otros trabajadores, que también están por turno, la sigan su operación, ¿ya? También están los trabajadores o la atención de servicios de urgencia. Y con esto no pensemos en urgencias médicas, sino que estamos hablando de urgencias en general, ¿ya? El trabajo por turno también determina los guardias o similar. Entonces ahí, en este caso, si se llegara a contar de abril el trabajador a decir, oye, yo voy a hacer uso de mi banda, estudien bien en qué capa o a cuáles de sus trabajadores se podría aplicar esto y a quienes no. Porque a quienes no, nosotros como empleadores tenemos la posibilidad de negarnos fundadamente. Aquí hay otra pregunta. Dice, hola, las coordinadoras de proyectos dedicadas a realizar operativos en todo Chile, que puede incluir un sábado, feriado o domingo, nosotros las tenemos por el artículo 22, pero no tienen un cargo gerencial. ¿Está bien mantenerlas por el artículo 22? Pero en ese caso, el hecho de no tener el artículo 22 no se mantiene solamente para gerentes, también se mantienen para personas que no tienen supervisión jerárquica inmediata. Ahora entramos al tema, ¿qué es supervisión jerárquica inmediata? Es un enjuiciamiento constante del día a día. Es decir, un trabajador que
determina solo su carga de trabajo, ¿verdad? Trabaja como por objetivos o por metas, ¿verdad? Son trabajadores que normalmente no tienen supervisión jerárquica inmediata. En el caso de las coordinadoras, creo que estás en un caso súper del límite. Yo creo que se podría mantener el artículo 22 y esperar a ver qué es lo que podría decirte la Dirección del Trabajo. Ya, genial. Gracias. Entonces tenemos la banda A. Y además, si es que nosotros nos llegáramos a negar como empleadores, ¿ya? El trabajador puede concurrir a la inspección y va a ser ella la que determine en la práctica si es que está bien negárselo o bien puede tener derecho a la banda. Esto no es obligatorio, esto es únicamente si es que al trabajador se le dice que no y el trabajador va a la inspección. ¿Ya? Luego pasamos al cuarto punto que entra en vigencia ahora, este año, que es el hito de este año, que se refiere a la compensación de horas extraordinarias por días de descanso. Esto es súper nuevo, porque si ustedes se acuerdan, la ley no te permite vender vacaciones o cambiar vacaciones o pagar descansos, ¿verdad? O compensar las vacaciones, los descansos. Este es un caso donde se cambia un poco esta mirada, ¿ya? Esto solo procede, el cambio, la compensación de hora extra a días de descanso, en la medida que haya acuerdo entre las partes. Y por acuerdo, les recomiendo siempre dejarlo por escrito. No es necesario, no es necesario que se firme un documento legal. No, se pueden hacer formularios. O sea, simplifíquense la vida en ese sentido porque la inspección ahora está mucho más desformalizada. O sea, no hay que hacer un anexo por cada cosa. Ideal si se puede hacer un anexo, pero si ustedes tienen disponibilizadas, por ejemplo, plataformas de entrega de documentos o que tienen los formularios o tienen un formulario que tiene que llenar el trabajador, no hay ningún problema. ¿Ya? Aquí la ley lo que permite es pactar 5 días hábiles, considerados de lunes a viernes, o sea, hasta una semana más de vacaciones al año. Estos tienen que ser utilizados por el trabajador dentro de los 6 meses siguientes al ciclo que se originaron las horas extra. Entonces, pongámonos en el caso que yo empiezo a generar horas extra el 26 de abril. Al 26 de octubre debo haber usado esos días. ¿Ya? No, la ley no te dice que los tienes que usar todos juntos, ni no te pone ninguna condición. Generalmente, como son descansos, se entienden como vacaciones. Entonces, no, la medida, y acá viene siempre la pregunta, ¿se puede determinar por horas? Es decir, yo tengo 5 días adicionales, ¿puedo pedir 2 horas y 2 horas? La ley no es clara, pero nuestro parecer es que no se podría la fragmentación por hora, porque lo que busca la ley es dar descanso compensatorio, ¿verdad? No son permisos como administrativos, sino que es un descanso adicional. Ahora, sí creemos que podría darse media jornada, eso sí, pero porque ya hay una lógica de descanso. Pero si tú das una hora, básicamente lo que estás es dándole un tiempo para que haga algo, no para que descanse. Y ahí hacemos un match con lo que dice la ley con respecto a las vacaciones. Acuérdense, es algo que en la práctica no necesariamente se da, pero las vacaciones tienen que darse al menos 10 días continuos y el resto fraccionarse. ¿Ya? Entonces, si es que el trabajador quiere, si el trabajador acepta, se puede hacer este cambio y pasar estas horas extraordinarias a descanso adicionales con un tope de 5 al año, que es una semana.
¿qué pasa? Puedes tener más horas extraordinarias o sea, que sus horas den menos de 5 días o que decida solamente que le guardar 3 y que le paguen los 2, se puede. No esto no es todo nada, ¿ya? Acá hay un tema que creemos que la ley se equivocó porque lo hace muy poco operativo, ¿verdad? Porque dice que el trabajador puede solicitar estos días de descanso extra con 48 horas de anticipación. Y eso, sin duda, es un desafío operacional. Por eso creemos que es poco real, ¿ya? Es poco real establecer que que tú tienes las espaldas como empleador, cuando tienes una organización un poco más pequeña, para poder cubrir, ¿verdad?, lo que significa un día de descanso para un trabajador con el resto de la dotación. Aquí pasa algo súper importante. Yo les decía, se tienen que usar dentro de los 6 días, dentro de los 6 meses. ¿Qué pasa si no se usan dentro de los 6 meses? Se vuelven a transformar en horas extras y tú las tienes que pagar ese mes. O sea, volviendo al ¿cómo se llama? Al ejercicio que teníamos antes. En octubre, 26 de octubre, yo no usé mis días. Esos días tienen que volver a ser contabilizados como horas extraordinarias y pagárseme dentro de la liquidación de octubre. ¿Ya? También pasa que en caso de terminaciones, por ejemplo, siguiendo el ejemplo, a mí me despiden en agosto, ¿ya? Cada hora esto vuelve a ser una hora extraordinaria y cada hora extraordinaria corresponderá a 1 hora y media de feriado. Esa es siempre la tabla. 1 hora una hora extraordinaria es 1.5 horas de feriado por día. Esa conversión es la que tienen que usar para pasarlas ahora al día de descanso y eventualmente a devolverla, si es que no la usan los 6 meses. ¿Ya? Y el último punto que entra en vigencia se refiere a los registros de asistencia. Aquí la ley lo que busca es actualizar la norma y señala un deber súper extenso y poco claro que dice: el empleador tiene el deber de control de asistencia que determina las horas de trabajo, pero deja encargada a la dirección del trabajo que establezca los requisitos y condiciones. ¿Adivinen qué? La dirección de trabajo tampoco ha dicho nada, lamentablemente. Pero esto sin duda ha significado que en el mercado se estén dando situaciones o productos donde se hace posible el marcaje electrónico, ¿ya? Por distintas formas. Y esto se hace mucho más, se hace como una consecuencia también a todos los desafíos de marcaje que trajo la pandemia. Porque cuando la gente se fue a trabajar a su casa, la gran mayoría de los empleadores que registraban asistencia lo hacían o biométrico, ¿verdad? O libro, entonces se hace muy difícil. Nuevamente, tenemos que esperar a que la Dirección del Trabajo nos dé luces de los requisitos que tienen que cumplir. ¿Ya? Bueno, en esta lámina, como ya la vimos, son los 5 ítems que entran en vigencia ahora, el 26 de abril. Pero yo les conté que la ley era paulatina, era gradual, ¿verdad? Entonces, tenemos próximos hitos. El 26 de abril del 2026, tal como yo les decía, las horas no se reducen automáticamente a 40, sino que es gradual. Y el segundo hito, esto es a reducción de 44 a 42, tiene que hacerse hasta el 26 de abril. De manera que el 26 de abril, todas las personas que tengan jornada, la jornada ordinaria, va a tener una reducción a 42 horas, tiene que tener una jornada de 42 horas. Luego, vemos que llega el 26 de abril del 2028. Y con esto
terminamos los hitos de la ley. Primero se alcanza el límite de 40 horas. Luego se permite la distribución de jornadas en 4 días, lo que se llama el famoso 4x3, que anda dando vueltas, ¿ya? Este 4x3 solamente tiene que ser acordado con el trabajador. Y en caso que el trabajador esté sindicalizado, tiene que haber acuerdo del sindicato, ¿ya? Y esto te permite un 4x3, o sea, es decir, te corta, la idea de que la jornada se distribuía entre 5 y 6 días, la jornada. Y además cambia el sistema excepcional de jornada, las llamadas jornadas extraordinarias, las jornadas excepcionales, las que permite la Dirección del Trabajo, las que no quiero entrar mucho en detalle porque son súper técnicas y se establecen en ciertas faenas y para trabajos bastante específicos, ¿verdad? Que justificarían tenerla. Aquí, solamente, y con esto termino, este punto se tiene que tener en consideración que la empresa puede decidir adelantar o precipitar la reducción, ¿ya? Y decir, mira, ¿sabes qué? Yo prefiero, que muchas empresas lo han dicho así, yo prefiero ahorrarme esto de ir cambiando cada 2 años y me voy a bajar de 45 a 40. Si lo hacen al 26 de abril, es perfectamente posible, ¿ya? Y si lo haces dentro de este año, o sea, en abril, la ley te da como un bono, por decirlo de cierta forma, que te permite distribuir la jornada en un 4x3, con acuerdo de los trabajos. ¿Ya? No sé si hay alguna duda respecto a la reducción o a la ley de 40 horas. No, en el chat no hay mayores preguntas. Bueno, cualquier cosa, si quieren, también las pueden canalizar sus dudas. Esto es harto para digerir, entonces después pueden ir, se les van a ir ocurriendo cosas y encantada que nos hagan llegar todas sus preguntas y nosotros se las vamos a responder lo más rápido y mejor que podamos. Luego, acá está el tercer hito el tercer hito como legal que hemos detectado para este año y en el cual tienen que estar, les quería dar una visibilidad. Y se refiere a la ley, la que se denomina ley Karin, ¿ya? La ley Karin entra en vigencia, aquí para que no nos desesperemos porque hay tanto que hacer en el fondo. Esta entra en vigencia el 1 de agosto de este año, así que tenemos tiempo, hay tiempo para diseñar, para hacer estrategias, para ver cómo estamos en los grados de cumplimiento, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esta ley? Esta ley nace a propósito de un lamentable caso de una persona que fue objeto, o sujeto, mejor dicho, de un acoso y que decidió terminar con su vida. Entonces, en base a eso se legisló. Y es una ley que pega en lo laboral, pero no es necesariamente laboral. En el fondo, influye a una serie de otras normas. Pero aquí nos vamos a concentrar en cómo modifica la ley laboral que tenemos. Primero, incorpora como un principio rector de las relaciones laborales la perspectiva de género. Y eso es bien importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque es un tema que está muy en boga, como ustedes pueden saber, muy en la palestra. Entonces eh, esto lo que busca, ¿verdad? Es adoptar medidas que promuevan la igualdad y erradicar la discriminación basada en género. ¿Ya? Esto quizás puede que no les pegue mucho, que ustedes digan, a mí no me pega mucho. Hay industrias que son netamente las más
no es afectada la palabra, pero la más tocada por esta situación, ¿verdad? Y que son industrias donde hay preeminentemente hombres, ¿verdad? Según ha sido mi experiencia en la asesoría que brindamos, pasa, por ejemplo, en temas mineros. Y esto no solamente en la minería, como en la mina, ¿no es cierto? Acordémonos que la minería permea muchas otras cosas, porque tiene muchos contratistas de faena y contratistas de operación. Entonces, si nos vemos frente, de alguna forma estamos relacionados, estamos en la cadena de subcontratación de una empresa donde eventualmente haya, ¿verdad? Esto pueda ser un tema, hay que tener ojo. ¿Por qué? Porque generalmente las empresas, para cumplir las mandantes, empiezan a hacer una serie de exigencias a sus contratistas, si es que ese fuera el caso, ¿ya? El segundo tema es que amplía el concepto de acoso laboral. El concepto de acoso laboral existe en la ley actual, ¿ya? Pero lo que determinaba una conducta como acoso laboral era que fuera repetitiva, reiterada en el tiempo, ¿ya? Ahora la ley lo que vino a hacer, y por eso la amplía, es que establece que estas conductas pueden ser únicas, no tiene que haber una constante, ¿ya? Eso sin duda va a significar que el concepto propiamente tal, o sea, que acciones que no cumplían con este requisito de la consistencia o la reiteración, puedan ahora ser considerados como acoso laboral, ¿ya? Aquí hay un tema en el que me quiero detener, el tercero, que dice en relación con eh, que se agrega un nuevo concepto, que es la violencia en el trabajo. Y esto es un tipo de conductas que son contrarias a la dignidad humana, pero que son ejercidas por terceros ajenos a la relación laboral. Entonces aquí se va a abrir todo un tema de discusión. ¿Por qué? Porque generalmente el acoso sexual y el acoso laboral está diseñado o está concebido que se haga dentro de actores que forman parte de la empresa. Pero aquí la violencia del trabajo implica que un tercero puede ser la víctima o el victimario de la violencia. Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa? Se pueden dar alternativas de clientes, por ejemplo, que se encuentran en esa situación, o proveedores, o si uno trabaja en una faena y son dos contratistas, entre dos contratistas, o que se dé entre el contratista y el mandante. Entonces ahí se va a abrir un campo, ¿verdad?, de, de posibilidades eh, de denuncia. Aquí también, ¿qué es lo que pasa? Eh, Actualmente el reglamento interno, para quienes ustedes tienen la obligación de tenerlo, que son empresas que tengan 10 o más trabajadores, establece como obligatorio poner un procedimiento de acoso sexual. Ahora, a contar de agosto, el reglamento también tiene que contemplar un protocolo para la prevención del acoso sexual, el acoso laboral y la violencia en el trabajo, y el procedimiento de investigación de esta. Entonces se abre esto, y tienes que establecer no solo un procedimiento para el acoso sexual, sino que un procedimiento para el acoso laboral y un procedimiento para casos de violencia en el trabajo. ¿Qué pasa con las empresas que no tienen obligación de reglamento interno? La ley dice que a través de las mutualidades, la sociedad o la mutualidad o el otro administrador del seguro, tienen que iniciar una labor de identificación de los peligros y evaluación de riesgo de este tipo de conducta, medidas para prevenir y controlar, medidas de información y capacitación con respecto a este tema, y medidas de resguardo de la privacidad y honra de los involucrados, ¿ya? Entonces, para quienes no tengan reglamento interno y nos estén viendo, nuestra recomendación es asociarse y están obligados a estar en la mutual,
OLH, busquen ayuda con ellos para que eventualmente puedan trabajar en estos temas. ¿Ya? Y, por último, se incorpora un deber de los empleadores de informar semestralmente los canales para efectuar denuncias por incumplimientos relativos a prevención, investigación y sanción de estas conductas. Es decir, en base a los procedimientos que uno establezca, va a establecer los medios, los medios a través de los cuales se tiene que, ¿verdad?, informar, tienen los canales para hacer estas denuncias. Y esto se tiene que informar en forma semestral a la dirección del trabajo. Para que, si hay alguno de ustedes que tenga más de 100 trabajadores, esto se parece mucho a la obligación de informar de la ley de inclusión. Entonces, para que se lo pongan en su calendario. Es decir, en enero tenemos la ley de inclusión, en diciembre también la ley de inclusión, y a los 6 meses, o sea, en febrero vamos a tener la obligación de informar los medios y así el semestre siguiente. Bueno, y con eso ya damos por finalizado la presentación. Hay una pregunta. Sí, Dice, ¿tiene retroactividad las nuevas disposiciones de acoso como el que sea hecho único? No, no tienen regla no tiene regla de No hay retroactividad. retroactividad. Así es, no hay regla. O sea, todo empieza, incluso más, la ley dice, si tú tienes una investigación que se inicia, por ejemplo, en julio, y sigue en ese proceso, lo tienes que conocer a través de las normas antiguas. Ah, ok. Ya, aquí dice otro. Si la empresa tiene canal de denuncia para el modelo de protección de delitos, ¿se puede utilizar o se debe tener una especial para el tema laboral? Hay que tener uno especial para el tema laboral. Ah, ya. Chuta. Lo que pasa es que esta ley, si ustedes ven un poco el hilo conductor o la base de estas leyes, son muy proteccionistas, y al ser tan proteccionistas, que está bien, le imponen una serie de requisitos más al empleador. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que vemos que los empleadores se están llenando de deberes, de informar, de hacer procedimientos, etcétera, etcétera, y va a significar, obviamente, cambiar los procesos internos. Generar más canales de denuncia y más canales, digamos. Así mismo. Ok. No sé si hay más preguntas. Um, ok. Si no hay más preguntas, le queremos agradecer a Bárbara por su excelente participación. En verdad quedó súper claro. Y les queremos recordar a todos que cualquier duda, caso que tengan, lo pueden ingresar en la página web de Probono, www.probono.cl, y pueden ingresar todas sus preguntas y nosotros felices de contestar. ¿Ya? Muchísimas gracias, excelente la charla, te agradecemos muchísimo. Gracias a No, todos por su participación. muchas gracias a todos ustedes y por favor, yo sé que es harta información y van a salir hartas dudas, así que cualquier cosa, obviamente que estamos felices de poder ayudarlo y yo creo que se van a venir más presentaciones, ¿no es cierto? Claramente, Para ir claramente. viendo qué están diciendo. Muchísimas gracias, que estés súper bien. Cuídense, que tengan buen día. Ya.